Buenas tardes, maestra, compañeros. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra exposición. El día de hoy toca el turno de participación al equipo número 5, formado por los compañeros Talía Isis Aguirre Guzmán, Israel Armendáriz Guzmán y un servidor, Juan Carlos Castillejo García. Y hablaremos sobre el papel de la información administrativa en la toma de decisiones a corto plazo. Antes de iniciar, nos gustaría compartir una frase de Jim Collins, quien es un consultor de negocios estadounidense, además escritor y conferencista sobre temas de gestión empresarial, y la cual nos dice: la grandeza no es una función de las circunstancias, la grandeza resulta ser en gran medida una cuestión de elección consciente y de disciplina. En esta frase nos habla de cómo tomar las mejores decisiones en cualquier situación y circunstancias de nuestra vida diaria. Los temas a presentar en esta exposición serán los siguientes: la relevancia y naturaleza de la información para la toma de decisiones, los tipos de datos en la toma de decisiones, análisis marginal, modelo para la toma de decisiones a corto plazo, costos de oportunidad, principales decisiones a corto plazo, determinación y análisis de la utilidad por segmentos, así como también el costeo basado en actividades y por último la importancia de la ética en la toma de decisiones tácticas. El principal objetivo de esta presentación es conocer y aprender el impacto de la globalización y de la mayor competencia en los mercados en los procesos de toma de decisiones de las empresas, así como aplicar y conocer los pasos de la metodología para la toma de decisiones aplicándolo a un problema de decisión a corto plazo, con base en el análisis y decidir si a una empresa le conviene tomar una decisión, dados la estructura de costos y las líneas de los productos que se deben eliminar o introducir. También la importancia de los costos para la fijación de precios en un mercado imperfecto, usando el método de costo total, dadas las estructuras de costos, la utilidad deseada y las unidades que deben venderse. De la misma manera, desarrollar un método para la fijación de precios utilizando la información contable y conocer y utilizar las diferentes tecnologías que integran el modelo de administración de costos para facilitar el proceso en esta toma de decisiones. La relevancia de la información para la toma de decisiones ante la globalización. En un mundo competitivo, es impostergable un cambio de actitud en el uso de la información por parte de quien toma decisiones. Actualmente, todos los países están obligados a acelerar el cambio tecnológico para lograr un crecimiento sostenido, ya que el nuevo entorno ofrece muchos retos y oportunidades, y el éxito económico se logrará solo en la medida en que se incremente la competitividad, como lo han hecho algunos países como Taiwán, Corea, Malasia, Singapur, Chile y en últimas fechas India y China. Para competir es preciso tener excelentes sistemas de telecomunicación y buenos sistemas de información que sean oportunos, relevantes y confiables. Condiciones vitales para tomar decisiones operativas y estratégicas. La finalidad de la contabilidad de costos no es el control, es la clave del éxito, o mejor dicho, el recurso estratégico al que se debe recurrir si se quiere tener éxito. Es la creación del valor que la empresa debe proporcionar constantemente a sus clientes actuales y potenciales, aunado a una cultura de creatividad permanente. Pero nos preguntamos cómo el empresario debe ofrecer o presentar ante sus competidores las siguientes preguntas. ¿Cuál es la estructura de costos de la empresa? ¿Cuál es la estructura de costos de la competencia? ¿Por qué unos productos son más rentables que otros? ¿Qué precio se debe fijar a un determinado producto? ¿Cuándo y cuánto deben aumentar o disminuir los precios? También, ¿qué beneficios nos pueden dar los nuevos productos en participación en el mercado?
o cuánto cuesta perder participación en el mercado. Todas estas preguntas serán fáciles de contestar si se cuenta con un sistema de información a través de costeo por actividades y se realiza un análisis profundo de las cadenas de valor, como ya se ha explicado. Naturaleza de la información. Todas las organizaciones se ven comprometidas a realizar un constante cuestionamiento para aprovechar mejor sus insumos a cortos y a largos plazos. Este cuestionamiento obliga a los ejecutivos a tomar decisiones sobre nuevas circunstancias, buscando siempre la solución que maximice el valor a la empresa. Cabe mencionar que algunos o muchos ejecutivos la utilizan aún en forma tradicional, olvidándose de la importancia que tienen como fuente de información para facilitar la toma de decisiones. Sin embargo, los contadores han encarado estas situaciones para demostrar cuál es la verdadera función de su profesión en toma de decisiones. La contabilidad participa en el proceso de toma de decisiones por medio de la preparación de la información cuantitativa, es decir, provee información y a la vez diseña la interpretación de los datos para usarlos en el momento oportuno. La administración enfrenta generalmente dos tipos de decisiones. Una es a corto plazo y a largo plazo. Las decisiones a corto plazo se pueden realizar y luego efectuar sobre ellas acciones retroactivas si no se da el resultado esperado. En cambio, en las decisiones a largo plazo no se acepta marcha atrás, son rígidas, pues normalmente comprometen muchos recursos. Las decisiones a corto plazo, si no se hacen correctamente, pueden afectar todas las áreas de una organización, en las ventas, finanzas, producción, recursos humanos. Por ejemplo, cambiar o reducir el precio de alguna de las líneas elaboradas, modificar las condiciones de crédito o los descuentos. También puede ser al eliminar alguna línea, sustituir alguna materia prima, cerrar temporalmente una sección, originando despidos o desplazamientos de los recursos humanos. La información generada por la contabilidad es de suma importancia, pero no es la única que se debe tomar en cuenta. Hay que considerar muchos factores cuantitativos y cualitativos antes de tomar cualquier decisión final. Tipo de datos en las decisiones. En la toma de decisiones a corto plazo, los costos se clasifican en relevantes e irrelevantes. En los primeros son los costos que pueden ser incrementados o disminuidos ante un determinado curso de acción. En cambio, los costos son irrelevantes cuando permanecen constantes. Un ejemplo que podemos mencionar es que los costos variables son irrelevantes en el caso del análisis de los tipos de almacenes para materia prima. Es relevante la renta de cada tipo de almacén, que tiene un costo fijo, pero es irrelevante el costo de materiales, que es un costo variable. La posibilidad de encontrar costos fijos relevantes puede ser remota. Por ejemplo, crear una nueva vacante dentro de la empresa. Por decir, crear una nueva gerencia dentro de una dirección de producción. El costo del sueldo del nuevo gerente, que es fijo, es relevante, mientras que el sueldo del director de producción, que también es fijo, sería irrelevante. Análisis marginal. Uno de los principales errores que se cometen al tomar una decisión es la manera en que se analizan los datos en relación con un problema, ya que muchos administradores están acostumbrados a hacer los análisis por medio del sistema total. Fusiona los datos relevantes con los irrelevantes para determinar la situación actual y las situaciones que pueden surgir en el futuro. El manejo de datos se deben estructurar de tal modo que se puedan analizar mediante el sistema incremental o marginal. Quiere decir que solo deben preocupar los costos o ingresos que se verán alterados por la decisión que se piensa tomar a futuro. Es muy importante mencionar que estas decisiones que se tomarán
También tienen que enfrentar el problema de la incertidumbre sobre el acontecimiento de dichos cambios en los ingresos y gastos, ya que para disminuir la incertidumbre se puede calcular el valor esperado de cada una de las partidas y llegar a una decisión más realista en la organización. A continuación, les presentaremos el modelo para la toma de decisiones a corto plazo. Esta herramienta para la toma de decisiones consta de 6 pasos. Paso 1. Definir el problema, el cual podría ser incrementar la capacidad del almacén y de la producción. Paso 2. Identificar alternativas. Un ejemplo, construir una nueva planta, rentar una planta más grande y arrendar la actual, rentar una planta adicional, rentar un almacén adicional o comercializar productos ya manufacturados en lugar de continuar produciéndolos. Paso 3. Identificar los costos y beneficios relacionados con cada una de las alternativas factibles, como los costos de producción, la renta de almacén, alternativas y precios de producto. Paso 4. Totalizar los costos relevantes y los beneficios para cada una de las alternativas factibles. Otro de los pasos más importantes es considerar factores cualitativos, por ejemplo, la calidad del proveedor, confiabilidad en el proveedor, estabilidad de los precios y la relación laboral e imagen ante la comunidad. Y por último, el paso 6, tomar una decisión, continuar con la producción o rentar un almacén adicional. Principales decisiones a corto plazo, las cuales se enfrenta una administración. La toma de decisiones a corto plazo varía de acuerdo a cada empresa. Les mencionaré algunos puntos. Seguir fabricando una pieza o mandarla a fabricar externamente, eliminar una línea o un departamento o seguir operándolos, cerrar la empresa o seguir operándola, aceptar o rechazar un pedido especial, eliminar una línea, un producto o seguir produciéndolos. Agregar una línea de productos, decidir cuál es la mejor combinación de líneas para colocar en el mercado, cerrar una sucursal o seguir operándola, trabajar un solo turno o varios, disminuir o aumentar la publicidad. Operar en uno o varios mercados, agregar ciertas operaciones a una línea o venderla únicamente con ciertos procesos, modificar el plazo de crédito de los clientes, ofrecer o no descuentos para reducir la cartera, aprovechar o no el descuento que se está ofreciendo por pronto pago. Información contable para la toma de decisiones. Cuando se evalúan las alternativas de solución de una decisión a corto plazo, se deben examinar todos los posibles acontecimientos actuales y futuros en las diferentes áreas de la empresa. Se requiere información de la situación de la empresa. También vamos a requerir análisis marginal, el cual consiste en determinar el beneficio o pérdida obtenida por una empresa o individuo al incurrir en un coste adicional. Análisis con la información cualitativa. Su objetivo es el análisis del comportamiento, es decir, estudiar las actitudes que llevan a desarrollar un determinado comportamiento. Se utiliza la muestra de un número reducido de casos. Fabricar internamente o por medio de terceros. Muchas empresas se enfrentan al reto de aceptar pedidos que en ocasiones sobrepasan sus capacidades instaladas, y la única manera de aceptar dicha solicitud es mandando maquilar algunos productos o partes de tal manera que uniendo sus capacidades instaladas con las de otros proveedores pueden satisfacer la demanda. A continuación revisaremos un ejemplo.
La fábrica Cueva Sada S.A. produce varias líneas de artículos que incluyen ciertas partes, las cuales pueden ser fabricadas en la planta o externamente. El costo de fabricar una pieza denominada sujetador A es la siguiente. Vamos a visualizar el cuadro de costo por pieza. Tenemos costos variables de 70 y costos fijos comprometidos de 20. La pieza en total a la empresa le cuesta 90 pesos. El número de piezas fabricadas anualmente alcanza las 50 unidades. Un taller de la ciudad ofrece fabricar las piezas a un costo de 80 pesos cada una, más un costo de 50,000 por concepto de flete. Vamos a visualizar la tabla de análisis marginal. Tenemos nuestros costos variables y tenemos ahí una multiplicación que dice 50,000 por 70. Esa es lo que le cuesta a la fábrica producir. Y más abajo vienen costos de compra y abajo vienen 50,000 por 80. Eso es lo que va a costar si lo fabricamos, lo mandamos a fabricar. De acuerdo con la información de análisis, se observa que la mejor decisión es seguir fabricando, ya que el costo de fabricar es de 3,900,000 contra 4,050,000, que es el costo de maquilar. El costo que fue irrelevante en la decisión es relativo al 1,000,000 de pesos. Esto sale de multiplicar 50,000 piezas por los 20 pesos, que es la cuota fija, que esa no va a cambiar si deciden producir en otra empresa. Los 400,000 pesos de ahorros netos que se pueden lograr si se dedica esa capacidad a otra actividad constituye un costo de oportunidad ante la alternativa de seguir fabricando internamente. Si tomamos en cuenta la información cualitativa, si la decisión basada en los datos cuantitativos hubiera sido mandar fabricar externamente, habría que tomar en consideración la calidad en la fabricación de las piezas por parte del taller, la seguridad en la entrega oportuna por parte del proveedor, así como la utilización que se pudiera dar a la capacidad ociosa generada. Composición óptima de líneas. Es importante unir esfuerzos entre los departamentos de ventas y producción para optimizar los insumos y maximizar las utilidades. Es necesario conocer cuáles líneas son las que dejan mayor margen de contribución, de acuerdo con las restricciones de la empresa, para tratar de colocar en el mercado dichas líneas. Es necesario analizar el mercado para asegurarse de que la disminución de la oferta de cierta línea no afectará la demanda de las otras. La compañía El Tiempo produce y vende 3 líneas. El volumen por línea debe ser analizado, aunado al margen de contribución por línea, y tenemos una demanda esperada. Contamos con un flujo de efectivo disponible, mismo que será asignado a cada una de las líneas, como se muestra en este ejemplo. Eliminación de un producto. Existen empresas que se resisten a eliminar ciertas líneas por motivos sentimentales. Una de las técnicas más adecuadas para lograr un crecimiento sano y que a la vez maximice el valor de las empresas es la desinversión, lo cual es destinar el presupuesto de un departamento a otro más productivo. Ejemplo: la empresa Cubaquí considera eliminar el producto 1 porque los estados financieros muestran que se venden con pérdidas. Al estudiarse el problema, el Consejo de Administración solicitó al Contralor General los estados financieros anuales, especialmente el estado de resultados. El documento fue inmediatamente presentado
por el Contralor en la reunión de consejo. La decisión de eliminar el producto 1 no puede ser tomada únicamente sobre la base de datos que arroja el estado de resultados. Es necesario utilizar el análisis marginal, es decir, comparar los costos que son diferentes, identificables con la producción y la venta del producto, del cual se estudia la posibilidad de eliminación. Aceptación de una orden especial. Una de las estrategias más recomendables para aprovechar la capacidad ociosa es la de aceptar pedidos especiales. Consiste en producir más del mismo producto a un precio inferior a la del mercado. Elaborar otra línea de productos a cierto precio que genere determinado margen de contribución para cubrir los gastos fijos. Para tomar una decisión es necesario utilizar el análisis incremental o marginal. Es importante convenir que el cliente que hace el pedido no intervenga en el mercado actual de la compañía. Hay que considerar los problemas que pueden originar los obreros eventuales y la forma en que se maneja dicho personal. Seguir procesando o vender. Otra de las técnicas para incrementar utilidades es seguir procesando un artículo que hasta el momento se vendía con determinado grado de adelanto en su fabricación respecto a lo que constituye el acabado final del producto. Cambio en el periodo de crédito. La administración de las cuentas por cobrar es una de las actividades operativas más importantes para cualquier compañía. Veremos el cuadro de niveles de liquidez. Si una empresa decidiera aumentar su periodo de crédito, sus ventas se incrementarán, atraerá nuevos clientes y se incrementa el riesgo de incobrables. Esto no implica que las utilidades incrementen. Si se impusiera periodos de créditos más cortos, ¿qué pasaría? Se perderían algunas ventas, se liberarían recursos invertidos en las cuentas por cobrar y se disminuiría el riesgo de incobrables. Es necesario conocer la solvencia moral y la capacidad de pago de los clientes a quienes se les otorga crédito para evitar moro en el cobro o incluso que estas cuentas por cobrar se conviertan en incobrables. Cambio en el descuento por pronto pago. Otorgar descuentos por pago es una forma sencilla de acelerar el proceso de cobranza para las compañías. Disminuye de forma directa la utilidad, puesto que las ventas netas serán menores. Los clientes que aprovechen los descuentos serían aquellos que tiendan a pagar casi de inmediato sus cuentas por cobrar con la compañía y por ende no habría una reducción significativa en las cuentas por cobrar. Pago a proveedores. Una decisión importante para las compañías es determinar hasta qué punto es conveniente financiarse con proveedores, sobre todo si existe la posibilidad de aprovechar un descuento por pago pronto. Se tendría que considerar que en muchas ocasiones las empresas no tienen acceso a recursos para aprovechar los descuentos. Se debe analizar qué tipo de actividades prestarían su efectivo al pago a proveedores. Fijación de precios. Uno de los problemas cotidianos que enfrenta la administración de una empresa es la cotización de productos, es decir, la fijación del precio al cual se debe vender. Cuando se analizó el capítulo del modelo costo, volumen y utilidad, se explicó que existen tres variables fundamentales en las que descansa el éxito de las empresas. En esta sección se profundizará
en los diferentes métodos que se han desarrollado para manejar la variable del precio dentro de las restricciones del mercado, como tomar en cuenta a la competencia, las empresas que tienen los precios controlados, poco o nada en qué se puede hacer en esta área. Sin embargo, no todas las empresas que tengan o no tengan control de precios deben conocer y analizar estos métodos para la fijación de los mismos, de acuerdo con las condiciones que prevalezcan en el mercado. Se debe definir a qué precio se colocará un producto. Entre los principales métodos para fijar precios se pueden mencionar los siguientes. Y estos serían los siguientes puntos. El número 1, los que se basan en el costo total. Número 2, los que se basan en el costeo directo. Número 3, se basan en el rendimiento deseado. Número 4, cláusulas escalatorias. Los números 5 son los que se basan en un determinado valor económico agregado, EVA. Y número 6, los que se basan en la filosofía de costeo basado en metas, el target costing. A continuación explicaré el método basado en el costo total, el cual consiste en incrementar el costo total que incluye tanto los costos de producción como los de operación y el porcentaje deseado por la alta gerencia, en función de las utilidades que se desean lograr. Este método es utilizado por la mayoría de los empresarios mexicanos. Sin embargo, presenta cierta dificultad que debe ser tomada en consideración. En la distribución o prorrateo de los costos fijos, el precio que se debe cotizar dependerá del volumen de producción. A continuación, verán una tabla en la cual explica cómo se va a obtener el costo total unitario, de acuerdo a los costos indirectos, gastos variables, costos indirectos de fabricación fijos y gastos fijos de administración y ventas. La principal ventaja de este método es que se asegura la recuperación total de los costos, una condición impredecible para reemplazar la capacidad instalada cuando sea necesario. Nuestro siguiente punto a analizar sería el método basado en el costeo directo. Este método, conocido también como marginal, es válido únicamente en las siguientes circunstancias. Primero, que la empresa tenga la capacidad instalada excedente. 2. Que las ventas y las utilidades se incrementen al aceptar pedidos a un precio más bajo del normal, sobre la base del costo total, a clientes diferentes del mercado normal. Otro punto que podemos ver es que los pedidos no perturben el mercado actual y también que no se propicie manejar los precios dumping del mercado internacional. Cuando se estudió la decisión de aceptar una orden especial, se trató parcialmente este método para fijar precios, a diferencia del basado en el costo total. En este método, el precio debe ser suficiente para cubrir los costos variables y generar determinado margen de contribución que permita cubrir parte de los costos fijos. Siguiente dato, método basado en el rendimiento deseado. A diferencia de los métodos analizados anteriormente, este parte de que el precio debe ser fijado en función al rendimiento que desean las empresas sobre la inversión total. Es indudable que una de las principales herramientas que usan los accionistas para evaluar la administración de la tasa de rendimiento sobre inversión, porque a ellos lo que les interesa es que sus recursos generen utilidades atractivas, basándose en la filosofía que a continuación se emplea la siguiente fórmula. Precio es igual a costo total de unidades vendidas más inversión fija o activos no circulantes entre unidades vendidas. Todo esto entre 1 menos inversión variable. Por ejemplo, en la siguiente tabla se puede ver los resultados que arroja esta fórmula. El método número 4, método basado en cláusulas escalatorias. En muchas industrias el costo de los insumos es necesario llevar a cabo su labor productiva. Varía constantemente debido a las condiciones del mercado nacional o internacional, por ejemplo, el petróleo. De ahí la importancia de que una empresa que trabaja con pedidos y cuyo periodo de entrega va más allá de 2 o 3 meses, le resultará difícil establecer el precio fijo, pues no se tiene la certeza de los precios de los insumos utilizados y que estos permanezcan constantes durante un periodo de tiempo razonable. De igual manera, en el método basado en las cláusulas escalatorias, se han desarrollado
en la industria tres estrategias diferentes. La primera, el cliente entrega un anticipo considerable, de tal manera que el proveedor se proteja adquiriendo los insumos oportunamente. Segundo punto, el proveedor ayuda al cliente para que consiga un préstamo de una institución bancaria que le permita entregar al proveedor el flujo de efectivo necesario para que éste se proteja y respete el precio al comprador. Y el tercer punto, el procedimiento cada día más utilizado es el de las cláusulas escalatorias, las cuales permiten que gane tanto el comprador como el proveedor. Este es el más utilizado en este tipo de circunstancias. Si bien queremos tomar para este punto nuestro precio actualizado, que es en el procedimiento que se utiliza cada vez más en las cláusulas escalatorias, tenemos la siguiente fórmula donde el precio actualizado PA es igual a X por A más YAB más ZA por C más D, donde PA es el precio actualizado, PB, precio base, X, Y y Z son insumos más importantes del producto. A, precio actualizado de cada insumo. B, precio base de cada insumo. A, B, C y D, proporción de cada insumo dentro del costo total. El método número 5 es el método basado en un determinado valor económico agregado. El valor económico agregado, EVA, es un criterio cada día más utilizado para tomar decisiones. En este apartado se explicará cómo, a partir de un determinado EVA deseado por los accionistas, se puede llegar a determinar el precio al cual se deben colocar los productos o servicios, de tal manera que el capital reciba una retribución justa. Y el sexto y último método, precio de acuerdo con el costeo basado en metas. En el entorno de alta competencia que se vive en nuestros días, la mecánica clásica para establecer el precio de un producto o servicio es calcular su costo y en función a este determinar el precio. Ya no es aplicable. Ese método ahora, para muchas empresas, la determinación del precio es una decisión que está fuera de sus manos, puesto que ahora la dinámica es tratar de producir un producto u ofrecer un servicio lo suficientemente bajo para soportar el precio que por dicho producto o servicio el mercado estaría dispuesto a pagar. Esto quiere decir que se tiene uno que adaptar al mercado o a los precios que están en el mercado actualmente. En la siguiente tabla se muestra un enfoque hacia el mercado, ABC Target Costing, que es lo que explicábamos, la sumatoria de gastos estándar por el producto menos el precio del producto en el mercado nos da un margen deseado que sería igual al precio de venta sugerido o bien un costo meta. Esta tabla es para nosotros tener el margen en el cual podemos ofrecer nuestro producto. A continuación, la determinación y análisis de la utilidad por segmentos. Dentro del proceso de toma de decisiones es importante determinar y analizar la utilidad de los diferentes segmentos de una empresa. Por ejemplo, el de una línea de producto, una división, un territorio de ventas o sus clientes. El análisis de la utilidad por segmento es fundamental para una correcta asignación de costos. Es frecuente encontrar empresas que hacen esfuerzos por aumentar sus ventas sin que esto se refleje en las utilidades, debido a que mantienen ciertas líneas de productos no rentables o impulsan poco aquellas que sí lo son. Por eso es necesario analizar cada una, de preferencia a través del costeo basado en actividades, con el fin de eliminar la problemática de asignación de precios. El costeo basado en actividades en la toma de decisiones es que las empresas utilizan el costeo basado en actividades, prorratean sus costos solo después de un cuidadoso estudio para determinar cuáles costos cambian de acuerdo con la misma variable, un generador de costos, y con ellos se forman un conjunto. Utilizar el costeo basado en actividades ayuda a que los administradores se enfoquen en cuáles actividades cambian a raíz de haber tomado una determinada decisión. Por ejemplo, las compañías que utilizan esta tecnología de costos deberían estar mejor preparadas para identificar los costos que cambiarán con una decisión en lo particular y deberán, asimismo, tener menos problemas con prorrateos que estorben a la toma de decisiones. La importancia de la ética en la toma de decisiones táctica.
Los temas éticos en la toma de decisiones tácticas giran en torno a la forma en que las decisiones son implementadas y los posibles sacrificios de los objetivos a largo plazo en aras de una ganancia a corto plazo. Los costos relevantes son usados en la toma de decisiones tácticas que tienen una visión inmediata o limitada. Sin embargo, aquellos que toman las decisiones deberán estar siempre circunscritos a un marco ético. Es importante alcanzar los objetivos establecidos, pero quizás sea más importante la manera en que se llega a ellos. Desafortunadamente hay muchos administradores que opinan lo contrario. En parte, lo anterior se debe a la presión tan fuerte que sienten muchos administradores, puesto que generalmente, si su desempeño es pobre, serán removidos de su puesto o incluso despedidos de la empresa. Bajo tales condiciones, es probable que el administrador se encuentre tentado a llevar a cabo acciones no éticas en el presente y olvidarse de las repercusiones que pudiera tener en un futuro. Al revisar los temas anteriores expuestos, vimos que en la actualidad existe un ambiente lleno de ventajas competitivas y adelantos tecnológicos empresariales, y es necesario e importante que las empresas cuenten con un sistema de información administrativo que permita el seguimiento, control y monitoreo de sus actividades, para poder evidenciar y corregir las fallas en cada área de la empresa, a fin de que se oriente a los administradores a utilizar todos los recursos que se tienen de una manera óptima y eficaz para poder alcanzar las metas propuestas. Es importante recalcar que la toma de decisiones es precisamente el elemento humano el que elige la mejor alternativa, con base en su experiencia profesional y conocimientos, junto con la información contable que le permite elegir correctamente la toma de decisiones. En toda organización se deben tomar decisiones diariamente, pudiendo ser decisiones simples o muy complejas, lo cual es necesario para una correcta toma de decisiones y poseer toda la información requerida y necesaria para poder tomar dichas decisiones en base a los objetivos propuestos por la organización. Para nosotros, el papel de la contabilidad administrativa es de vital importancia para cualquier tipo de organización, ya que ayuda a evaluar el uso eficiente de los recursos de la organización. Sirve de apoyo en el control de las operaciones diarias. Permite conocer el desempeño de cada área o centro de responsabilidad con las que cuenta la organización, detectar errores que pueden afectar su desempeño y demás factores que sirven de información útil y necesaria para poder planear las estrategias a corto y largo plazo, monitorear el desempeño de todos los departamentos de la organización, controlar el uso de recursos de manera eficiente y, por supuesto, direccionar la toma de decisiones correctamente que permitan alcanzar las metas propuestas, desarrollar las estrategias más idóneas para su crecimiento y la creación de valor para la empresa. Por su atención, gracias. Quedamos a su disposición para cualquier duda o comentario respecto a nuestro trabajo.